Un saludo para todos. Esta es mi presentación sobre la actividad de aprendizaje y learning acerca de la educación virtual. De nuevo, mi nombre es Daniel García y a continuación les voy a explicar sobre las ventajas de la educación virtual. Inicialmente, pues es muy importante mencionar la administración del tiempo que exige aprender de esta forma, una educación a distancia. Primero porque, pues, a diferencia de las clases presenciales, acá no coincidimos los profesores ni los alumnos en espacios ni en tiempos, o si lo hacemos es muy raro. Entonces tenemos la oportunidad, cada uno desde su particularidad, en gestionar el tiempo, ya sea por su jornada laboral, por las actividades que realiza de esparcimiento o por el tiempo que dedica a su familia o a sus gustos. Entonces saca el tiempo cada individuo, cada persona, a partir de sus necesidades. En mi caso, pues yo lo menciono, yo tengo la oportunidad de estar trabajando en las mañanas, entre semana. El tiempo que puedo sacar para mi administración del tiempo y la formación académica virtual vendría siendo en las noches, incluso los fines de semana. Aunque también los fines de semana saco tiempo para mi esparcimiento, por lo que intento hacerlo los domingos. Otra facilidad que tiene la educación de esta manera es la disponibilidad de los cursos, es decir, sin necesidad que el profesor esté conectado, yo puedo entrar ya sea en las mañanas, en las tardes, en las noches, y siempre y cuando no se haya vencido el tiempo de entrega de las actividades, pues la disponibilidad del curso va a estar ahí, digámoslo, 24/7, al menos mientras estemos dentro de las franjas establecidas. Entonces es algo muy importante y una de las ventajas más relevantes que yo veo con la administración de este tipo. Bien, otra de las ventajas que considero importante mencionar es la personalización del aprendizaje. Es decir, aquí, a diferencia de una clase presencial donde el profesor debe sacarle el máximo provecho al espacio que se le otorga, generalmente en bloques de 2 horas o dependiendo pues de la institución universitaria, aquí, al no haber una clase, un espacio de tiempo, el profesor pues tiene toda la libertad de responder con mayor detenimiento a las inquietudes de los alumnos, y a su vez nosotros podemos preguntar o gestionar esas dudas en cualquier momento del día, y el profesor asimismo, cuando pues tenga la oportunidad, puede hacerlo. Entonces hay un seguimiento y una retroalimentación más directa, precisamente porque no existen esos espacios de tutorías ajenos donde hay que ir a buscar al profe, donde para resolver de pronto una duda muy puntual o muy específica toca tomarse un espacio de tiempo diferente al de la clase. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que también esa personalización se ve reflejada en el ritmo de enseñanza. Es decir, cada uno tiene los documentos, los foros, las diferentes herramientas que se presentan o se establecen para este tipo de educación. Entonces cada quien desde su ritmo puede leer los documentos las veces que considere necesario, puede entrar y guiarse con las herramientas que considere. Entonces el ritmo es muy particular, y precisamente esa comunicación bilateral hace referencia a no solamente el profesor está recibiendo actividades, calificando tareas, sino que el alumno desde su posición como estudiante también, creo que con mayor razón, a diferencia de la clase presencial, debe tener ese, valga la redundancia, el deber de comunicar cualquier tipo de duda e inquietud, y el profesor pues así mismo, como lo hemos visto, pues está en toda la disposición de enseñarnos y resolver cualquier inquietud que se nos presente. Entonces me parece una fortaleza que tiene esta esta modalidad de educación virtual. Pero hay otra muy importante, que es la especialización en TIC, y de hecho pues la resalto yo, que hago parte de la maestría en gestión y medición de esta herramienta en las organizaciones, precisamente porque permite, como lo tengo escrito allí en la diapositiva, explorar nuevas herramientas diferentes a las usadas en clases convencionales. Es decir, en las clases presenciales, de pronto, aunque pues hay muchos profesores que innovan y todo, pero nos quedamos siempre con las herramientas, digamos, convencionales. Es decir, de pronto el video BIM, de pronto una película, de pronto talleres, guías, hojas, examen. Entonces creo que indagar acá en una modalidad virtual nos permite explorar nuevas herramientas. De hecho, la modalidad con la que estamos haciendo la entrega de esta tarea, que es a través del programa que permite grabar
tanto la pantalla como hacer uso de la cámara frontal y a la vez hacer una exposición, creo que es una herramienta que, aunque de pronto conocía que puede existir en el mercado, nunca había hecho uso de ella y pues me parece muy práctica. Seguramente en el transcurso de este programa vamos a ver muchas otras más herramientas que nos van a permitir aplicarlas también al campo profesional. Es decir, aquí es como un brazo que se articula al hacer uso de esta fortaleza que es la especialización en TIC, porque podemos implementarlo cada uno desde su particularidad a la rama profesional o a su empresa, a su trabajo, y pues podemos, digamos que aplicarlo en muchos campos de nuestra vida. Y segundo, pues como lo mencionaba, la nueva terminología que se aprende. Es decir, los conceptos van creciendo a medida que nos metemos en el campo de las tecnologías. Hay muchos términos que van apareciendo día a día y creo que es muy importante como profesionales tener ese valor agregado de estar, digámoslo, empapados de todos estos temas y estar a la vanguardia de lo que se necesite. Por otro lado, tenemos el trabajo colaborativo, una fortaleza que considero importante resaltar, precisamente porque al no tener la posibilidad de coincidir en tiempos y espacios, nos va a fortalecer esa competencia para desarrollar habilidades que nos permitan integrarnos y de pronto delegar funciones estando cada uno desde diferentes lugares de pronto de la ciudad, incluso del país, y aún así converger en un trabajo que nos permita, pues, digamos, alcanzar las metas y los objetivos de cada uno. Liderazgo se fortalece precisamente porque tenemos que encontrar la forma de crear una comunicación asertiva que nos permita esa participación activa a cada uno de los miembros que conforman un equipo colaborativo que se gestione en alguna actividad que de pronto surge, y seguramente pues así va a ser. Y se enriquece la red profesional, es decir, la posibilidad, yo en mi caso desde mi maestría durante 2 años, poder compartir con personas que están en otras partes de la ciudad, que se desenvuelven en algunos campos profesionales, empresas de pronto del sector que coinciden con la mía, incluso contactos personales en otras ciudades, posiblemente en otros países. Entonces creo que enriquecer esa red profesional es muy muy valioso. Sin duda, pues lo dejo de último, puede que no sea tan importante, pero en mi caso es relevante mencionar el ahorro monetario que implica estudiar una modalidad virtual, así como se generan otros costos asociados pues a la posibilidad de tener que hacerse con un equipo, con una web red inalámbrica de pronto para cargar archivos, para hacer exámenes en línea. Creo que también hay otros ahorros que al no estar presentándose una clase presencial, pues nos estamos ahorrando, como cuáles, costos de transporte, costos de alimentación, costos de guías, costos de, pues muchos costos asociados que se derivan de una clase presencial, materiales de estudio, libros, CDs, etcétera. Entonces, pues para algunos puede ser importante porque pues hay personas que están haciendo de pronto estos cursos desde zonas que es muy difícil acceder a una aula de clase. Entonces, pues de pronto para uno no tanto, en mi caso, en mi posición, pero sé que en general la modalidad virtual permite un ahorro en desplazamientos, en alimentación, como lo menciono, y creo que es importante tenerlo en cuenta porque cada vez se presenta como una modalidad que permite el acceso a mayor personas pues a la educación. El segundo punto de esta presentación son las competencias personales que considero son necesarias para tener una educación virtual exitosa. El primero es la responsabilidad, es decir, como lo mencionaba, pues cada uno aquí es el encargado de manejar su tiempo. Es decir, cada quien determinará las horas, los espacios y el momento que utilizará para acceder a la herramienta, para leer los contenidos, para presentar las evaluaciones, asimismo para priorizar actividades. Es decir, yo sé que la mayoría de actividades de pronto tienen una fecha límite hasta los domingos, hasta el último día de la semana, pero pues desde antes yo considero debemos estar adelantando los trabajos. Entonces creo que cada quien le da la importancia a esta modalidad virtual, así como si fuera una modalidad presencial. Es decir, para mí en mi posición exige, si no el mismo, al menos la misma cantidad de tiempo que uno debería dedicar a una maestría presencial. Entonces es
responsabilidad de cada uno determinar el tiempo que le asigna a esta actividad académica. Cumplir con las tareas asignadas con calidad, es decir, como no tenemos precisamente esa, no lo llamemos presión, pero sí no estamos con el profesor presente, con el profesor al lado, tenemos a veces la oportunidad de pensar mucho más nuestras respuestas, no tenemos como esa necesidad de responder de inmediato. Creo que así mismo estamos con el deber de entregar las cosas con calidad por lo mismo, porque nos dan el espacio, nos dan el tiempo, nos dan que cada uno escoja el lugar, pero así mismo debemos entregar algo de calidad. Entonces creo que es algo que hay que compensar. Investigación autónoma, porque es obvio que aquí no solamente pues, van a cargar tenemos un contenido, un pensum, pero pues ya es cada quien el que decide hasta dónde quiere darle continuidad de pronto a ese aprendizaje. Si hay un tema que no me quedó claro o de pronto me quedó gustando y no hace parte de la rama de pronto del pensum, entonces tener la posibilidad yo mismo de utilizar las bases de datos de la universidad o consultarlo por mi parte, pues los temas que considero son importantes y de pronto no se listan tan puntuales en el contenido o en las guías didácticas del contenido del curso. Y participación activa, creo que es deber de cada uno hacer uso de las herramientas como los foros, como los chats, como las banderas de entrada de los correos electrónicos, hacer uso de esas herramientas que nos disponen de manera activa, porque precisamente creo que es importante darse a conocer pues para hacer parte de esa comunidad virtual. Creo que es súper importante y es responsabilidad de cada uno pues hacer uso ideal de las herramientas que están a disposición para garantizar un mayor aprendizaje. Otra competencia es la autogestión, es decir, yo soy el encargado de garantizar que vaya a contar con los recursos necesarios para hacer las distintas actividades. A diferencia de una clase presencial, acá el profesor nos llega con las listas, nos llega con las guías, nos llega con el taller, nos llega con el programa. Aquí pues cada uno debe garantizar contar con, por ejemplo, para el caso de un computador, con las especificaciones técnicas que se requieran para yo poder presentar un examen y que no se me vaya a colgar a la mitad del parcial, o que cuente con la red inalámbrica suficiente para estar tranquilo y poder concentrarme con lo que estoy haciendo. Asimismo, pues cada uno es el encargado de planificar, hacer el seguimiento a esas tareas con las herramientas del calendario y hacer esa autoevaluación de, aparte de la calificación que los profesores nos dan con los contenidos y donde nos explican por qué la nota, creo que también hace parte cada uno determinar pues que también está haciendo las cosas a través de esta formación virtual. En mi caso, pues es la primera vez que estudio mediante esta forma, a excepción de unas 2-3 clases selectivas que tuve durante mi pregrado, pero mediante esta modalidad es la primera vez que voy a hacer un curso, digamos, de esta envergadura como sería una maestría. Trabajo en equipo, aunque lo mencionaba también al principio como una fortaleza de estudiar bajo esta modalidad, también creo que es una competencia que hay que fortalecer y hay que desarrollar, primero por la coordinación del tiempo, es decir, precisamente como somos atemporales con los integrantes del equipo al hacer uso de la herramienta, cada quien pues de pronto desde su posición tiene la posibilidad de ingresar en la mañana, en la tarde, en la noche, pues nos toca coordinarnos bien con la forma en la que vamos a gestionar y cumplir con las fechas límites. Asimismo, delegar funciones, que va a ser un poco más complejo que estando de forma presencial, donde de pronto con un simple acuerdo, con una simple llamada lo puedo hacer, pero a través de pronto y seguramente de un computador, pues va a ser un poco más complejo y creo que es una competencia que se va a fortalecer. Interacción, reflexión conjunta y comunicación asertiva las pongo como 3 aspectos muy importantes del trabajo en equipo, precisamente porque cada quien desde su posición de pronto interpreta de una manera un correo, interpreta de una manera un chat, entonces hay que ser muy asertivos en la forma en la que se baja la información, en la que se comunica el mensaje, reflexión conjunta ante las diferentes actividades, de qué manera se va a abordar el trabajo que se tiene asignado para un equipo. Entonces, me parece muy importante esta competencia. Antes